Como ya habíamos visto en las demás herramientas como hacer documentos y presentaciones de Google, vamos a necesitar iniciar sesión en nuestro correo de Gmail. Una vez iniciado sesión, podemos irnos a Drive y desde Drive podríamos crear una nueva hoja de cálculo. Podemos hacerlo a través de este botón o haciendo clic derecho, hojas de cálculo de Google, hojas de cálculo en blanco o desde una plantilla. Esta vez vamos a hacerlo desde una hoja de cálculo en blanco para verlo desde cero. A primera vista, si nos damos cuenta, es muy parecido a lo que estamos acostumbrados a usar, lo que es el Excel de Microsoft, y vemos que tiene tanto como columnas, filas, y la intersección de ambos se vuelven celdas. Entonces, dentro de estas celdas podemos ir trabajando con datos, así como lo hacíamos en Excel. Por ejemplo, tenemos las opciones de fórmulas que podemos usar, suma, un ejemplo, esta celda más esta celda. Cerramos la fórmula y vemos que lo ha sumado. Podemos usar lo que es el autocompletado, seleccionamos las dos celdas, lo arrastramos hasta la fila 10 y esto también lo podemos autocompletar de 10 en 10. Ahora también podríamos autocompletar la fórmula y automáticamente va a sumar referente a cada celda. Podemos, por ejemplo, también insertar una nueva fila encima por si queremos poner un encabezado, por ejemplo A, B, y aquí poner suma de A más B. Podríamos hacerlo tipo tabla, añadiéndolo cuadros o bordes. Podríamos cambiar el color de las celdas, podríamos pintarlo, podríamos cambiar aspectos de la fuente, del texto, como ser el color, el tamaño, la fuente y algunas cosas más, ¿no? Podríamos hacer las funciones de autoajustar el tamaño de la celda de acuerdo al contenido y además también podríamos hacer lo que es el ordenamiento. Por ejemplo, vamos a ordenar de mayor a menor, ahora está de menor a mayor, vamos a seleccionar las celdas que queremos ordenar. Podemos hacerlo ordenar intervalo de mayor a menor y le ponemos ordenar y vemos que se ha llevado del 10 al 1. Sin embargo, vemos que en este lado los resultados han cambiado, ya que está sumando de esta celda con esta celda. 10 más 10, 20. Antes era 11. Entonces tenemos que tener mucho cuidado a la hora de ordenar. Si queremos volver hacia atrás, simplemente presionamos la combinación de las teclas Control más Z y vuelve al estado original. ¿Por qué tenemos que tener cuidado al ordenar? Deberíamos haber ordenado estos al mismo tiempo. Por ejemplo, ordenar intervalo de mayor a menor. Y vemos que de este lado también se ha ordenado de mayor a menor, el 11 hasta el 110. Voy a hacer otra vez Control Z, del 11 al 110. ¿Por qué tenemos que tener cuidado a la hora de ordenar de esta manera? Si bien nos da la facilidad de ahorrar mucho tiempo, en muchos casos puede alterar los datos, la información, no puede ser como debería ser. Un ejemplo muy claro es si tuviéramos una base de datos de estudiantes, por ejemplo, apellido y nombre. Aquí vamos a dar un apellido de ejemplo, por ejemplo, Álvarez. Aquí le vamos a dar Quispe. Aquí Calizaya. Y vemos que está en desorden. Vamos a darle algunos nombres: Juan, Rosa, David. En mi lista de estudiantes yo necesito que estén ordenados de forma alfabética a través del apellido.
Tal vez yo lo necesito a través del nombre, pero esta vez voy a tomar el apellido. Entonces, si yo necesito eso, tengo mi lista. Entonces yo puedo seleccionar y hacer clic derecho, ordenar intervalo. Lo voy a ordenar de A a la Z. Entonces le digo ordenar y se ha ordenado A, C, Q. Pero si se dan cuenta, el apellido ha cambiado de los nombres. Antes era Quispe Rosa y ahora ya no lo es. Vamos a hacer control Z, vamos a pintar las celdas para que sea más ilustrativo el cambio. A Rosa le vamos a poner así. Otra vez voy a ordenar, simplemente seleccionando la primera celda, ordenar intervalo y ven, ha cambiado. Cada apellido ya no está donde debería corresponder. Se ha ordenado sí de mayor a menor, por ejemplo, QCA, pero el nombre no lo está. Voy a hacer otra vez control Z y este es el orden inicial. Yo quiero que sí se ordene de A a la Z, pero no quiero que pierda el orden de la información. Cada nombre debería corresponder con su apellido. Por ejemplo, aquí tuviéramos otro dato más, celular, por ejemplo. Aquí podríamos tener cualquier número de celular aleatorio, cualquier número. También los vamos a pintar para que sea fácil de ver el cambio. Esta vez voy a ordenarlo. Tengo que seleccionar toda la tabla, toda mi tabla. Entonces hago clic derecho, ordenar intervalo y le digo de A a la Z. Le digo ordenar y ya está perfectamente ordenado. A, C, Q, ¿no? Está ordenado en orden alfabético y no se ha cambiado nada de los datos, ¿no? La información está intacta. Aquí podemos cambiarle el nombre, como lo hacíamos en las otras herramientas de Google Docs. Podemos ponerle hoja prueba. ¿Qué más podemos hacer? Podemos controlar gráficos, por ejemplo, A, B, C. Pongamos 50%, 30% y 20%. Si hacemos en esta parte de la esquina, hay una parte que dice explorar. También tenemos el atajo de Alt mayúscula más la tecla X. Le damos clic y se nos abre un recuadro, ¿no? Donde esta parte que estoy seleccionando me la está mostrando en gráficos. Puede ser en tortas, en este tipo de gráficas o en este tipo, ¿no? El que me convenga, el que necesite, puedo hacerlo. También me ofrece algunas fórmulas rápidas, por ejemplo una suma, la suma de todas estas tres celdas, 50 más 30 más 20 sería 100, entonces me podría ponerlo rápidamente, un promedio, sacar el mínimo, tal vez, que es 20, sacar el máximo, que es 50, o contar, ¿no? Cuántas estoy seleccionando. En este caso estoy seleccionando 6 celdas, por eso me muestra 6. Aquí me muestra que C tiene un 20%, B 30, A 50. Me muestra de mayor a menor o de esta otra forma, ¿no? Si yo necesito que esto aparezca en mi tabla o en mi hoja de cálculo, yo lo que puedo hacer es simplemente insertar gráfico. Aquí tenemos un botón, le doy clic y se me aparece el gráfico con un recuadro en azul con puntos cuadrados en donde puedo ajustar el tamaño y la posición, ¿no? La posición en donde va a estar mi gráfico. Si lo suelto, puedo volver a editar el gráfico. Entonces está en un formato de imagen sobre el texto, ¿no? Lo puedo usar de esta manera. Puedo pintarlo del mismo color.
algo así, ¿no? Para ver el gráfico de mejor manera. Y así, ¿no? Tengo muchas funciones y ventajas, además de poder usar lo que ya conocemos en una hoja de cálculo convencional. Seguidamente, ¿qué más podemos hacer? Tenemos la ventaja de que está guardado en Drive automáticamente, y otra ventaja de que estamos trabajando con una herramienta virtual es que no instalamos Excel en ningún momento, simplemente estamos usando la hoja de cálculo con conexión a internet, ¿no? Y con correo electrónico. Y gracias a esto también podemos compartir, ¿no? En este botón que tenemos al lado de nuestro correo electrónico tenemos una opción que dice compartir. Por el momento me dice solo puedo verlo yo, nadie más puede verlo, ¿no? Tal vez tengo una información bastante confidencial, si nadie más quiero que lo vea, pues está totalmente privado, ¿no? Tal vez sí quiero compartirlo, quiero que trabajar entre varias personas para que me ayuden, entonces simplemente aquí en esta parte voy escribiendo correos electrónicos de las personas con las que quiero compartir, y en esta parte a su izquierda puedo darles el rol, ¿no? De editor, comentador o lector, ¿no? Dependiendo qué es lo que quiero que haga. Si solamente quiero que lo vea, entonces lector. Quiero que además de verlo lo edite, cambie datos, sobreescriba datos, borre datos, entonces le doy de editor. Entonces le voy a dar te invito a ayudarme en mi hoja de cálculo, ¿no? Le doy a enviar y se le va a enviar al correo electrónico de la otra persona. La otra persona simplemente abre su correo electrónico, va a su Gmail y aquí le llega un mensaje, ¿no? De quién le está invitando. Entonces abre el mensaje y le dice abrir hoja de cálculo. Entonces esta otra persona, que es otro correo, puede empezar a editar ciertos aspectos de la tabla, como ser, puede pintar, todo lo que podía hacer la otra persona, esta persona ya lo puede hacer, ¿no? Este correo electrónico puede hacer la tabla, puede cambiar datos, por ejemplo, en vez de 10, quiero que sea 11. La suma también cambia, ya que está automáticamente aplicado a una fórmula. Puede añadir más datos, 12, 45, y puedo volver a arrastrar la fórmula que la otra persona ya había configurado y se usa, ¿no? Puedo ver también lo que era la parte de explorar. Por ejemplo, aquí tengo un gráfico de estas sumas, ¿no? Vamos en una escala ascendente, finalmente descendemos, ¿no? Porque íbamos de 11 hasta 111 y luego baja a 57, ¿no? Entonces también tenemos un gráfico, podría ser ya para más de uso empresarial, ¿no? Gerencial, ya no tanto de educación. Tal vez nos podría servir para ver el avance de la clase, ¿no? Primeramente era el promedio de la clase, ha ido subiendo y en algún momento ha bajado el rendimiento de los estudiantes en cuanto a notas, ¿no? En otro video posterior a este vamos a ver cómo ver las notas de Classroom, ¿no? Hemos usado Classroom, lo vamos a mezclar con Excel, y después también vamos a ver lo que son formularios de Google, y también lo vamos a ver cómo mezclarlo o usarlo juntamente con Excel, no, perdón, con las hojas de cálculo, ¿no? De Google. Entonces esta herramienta es bastante útil y además se la puede usar juntamente con otras herramientas virtuales.